Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con el tercer beneficio que el Evangelio otorga a los pecadores que creen en Cristo y que se arrepienten de sus pecados. El beneficio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 al 20, escuchen con atención lo que dice las Escrituras. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, dice el apóstol Pablo, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, noten este pasaje es muy claro, muy iluminador para nuestro tercer beneficio de la reconciliación. Notemos algunas cosas de este pasaje. Número uno, en primer lugar, noten que fue Dios quien tomó la iniciativa de reconciliar a sus enemigos con Él. Como vimos en el video anterior, la reconciliación solo es necesaria donde ha habido una separación, una enemistad, un alejamiento entre dos partes. ¿Notan? El Evangelio nos ofrece reconciliación porque, como vimos, según las Escrituras, por causa del pecado, usted, yo y toda la raza humana es enemiga de Dios. Ahora, noten lo glorioso de este texto, porque es Dios quien tomó la iniciativa para reconciliarse con los pecadores. Note que dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Es decir, la reconciliación con Dios, ¿de quién depende? Bueno, de Dios. Fue Dios el que, siendo el ofendido, tomó la iniciativa. En segundo lugar, noten que este pasaje nos informa que el único medio de la reconciliación es Cristo. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Es en Cristo. Cristo es el único medio a través del cual, según el Evangelio, el hombre puede verdaderamente reconciliarse con Dios. No es la religión, no son las buenas obras que yo haga. Bueno, yo me porto bien a mi manera y mi Diosito me quiere y me ama y yo soy el privilegiado de Dios. No, ese es precisamente el error del que usted debe salir por la comprensión de las Escrituras, del Evangelio. Ahora, en tercer lugar, noten quiénes son los que se han reconciliado con Dios. Hay un lenguaje aquí que puede, en una primera lectura, confundirnos y que debemos ser muy cuidadosos. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Una lectura aislada del contexto de todo Corintios y más aún del contexto mayor de todo el Evangelio, nos haría pensar que este texto nos está diciendo que como Cristo murió en la cruz por todo el mundo, sin importar si se arrepienten de sus pecados o no, están reconciliados con Dios. Pero tal cosa, a la luz del Evangelio, aceptar esa idea sería una locura. Pero el problema es que mucha gente así está entendiendo el Evangelio y por eso no gozan, están engañados. Y el fruto de este engaño es terrible, porque al mantenerse dentro de ese pensamiento, viven sin los beneficios maravillosos del Evangelio. El siguiente punto de este texto nos muestra el error de esa manera de pensar. No es eso lo que el apóstol Pablo nos está mostrando. Noten que a quienes ya han sido reconciliados con Él por la fe en Cristo, se les ha encargado que sirvamos para que otros se reconcilien con Él.
Noten lo que el texto dice, leamos todo el texto. Versículo 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso está muy bien, pero note lo que sigue diciendo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Pablo dice, somos embajadores en este mundo en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pregunta, si la primera parte significa que todo el mundo, por la obra de Cristo, ya está reconciliado con Dios, entonces, ¿para qué Dios dejó embajadores que le digan a los hombres, reconcíliense con Dios? ¿Ven? La respuesta es evidente. Porque la razón es que hay hombres en el mundo que, a pesar de que Dios tuvo la buena voluntad de enviar a su Hijo para salvar a los pecadores del mundo, esos pecadores que oyen esa historia, la desdeñan, la ponen a un lado y siguen como si este anuncio evangélico no existiera. Por eso Dios nos manda ahora, ya Cristo hizo esa obra, pero ahora nos manda como embajadores de Él a exponer esta verdad del evangelio y con ella pedirle a los hombres que se reconcilien con Dios. Ahora bien, yo he observado que algunos hombres mueren por poder contar entre sus amigos a cierta clase de personas que tienen cierta fama porque destacan en algún aspecto. Deportistas, actores, políticos. A estas personas les gustaría ser contadas por ellos como sus amigos. Les gustaría participar de sus reuniones y estar cerca de ellos, contar entre mis amigos a esa gente famosa. Bueno, yo quiero decirle, querido amigo, señora, señorita, aquí el Evangelio le está ofreciendo la amistad del ser más célebre de todo el universo, el ser más excelso y sublime. El Evangelio le está ofreciendo, escúchelo bien, la amistad con Dios. La amistad con Dios por medio de Jesucristo. No hay manera de ser amigo de Dios sino por medio de Jesucristo. El Evangelio no es otra cosa sino la mano extendida de un Dios misericordioso para hombres que le han ofendido. Eso es el Evangelio. Es la mano estirada de un Dios ofendido, pero a la vez misericordioso, que te ofrece, reconcíliate conmigo. Me has ofendido, pero aquí está mi mano, reconcíliate conmigo. Pregunto, querido amigo, ¿seguirá dejando a Dios con la mano estirada? Es una manera de decirlo, por supuesto, no es literal, pero es una manera de que usted entienda que la buena voluntad de Dios ya fue mostrada allí. Precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos estas palabras. Preste atención. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este texto es las circunstancias que rodearon el nacimiento de Cristo el Salvador. Pero note las palabras de los ángeles. Esto es el Evangelio. Es un mensaje de buena voluntad para con los hombres. Es un mensaje de buena voluntad para con los enemigos de Dios. Y esto es maravilloso, que pecadores que en otro tiempo fueron enemigos de Dios, ahora podamos ser amigos suyos. ¿Notan? Eso es maravilloso. Yo, un pecador que por mucho tiempo viví como enemigo de Dios, ahora puedo contar o puedo contarme entre los amigos de Dios. Y esto es transformación. Pasar de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios. Y eso es maravilloso. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 2, se nos dice que un hombre de quien se dijo
Él era amigo de Dios. Cuando usted es amigo de alguien, eso trae ciertos beneficios para usted por esa amistad. Usted no tuviera esos beneficios si no tuviera esa amistad. Especialmente si esa amistad, como dije hace un momento, es con alguien famoso o rico. Cuando tú eres amigo de alguien, eso nos trae beneficios. Si eres amigo de alguien famoso, algo de esa fama la vas a disfrutar tú. Si eres amigo de alguien que tiene riqueza, algo de esa riqueza será para ti. Si es alguien conocido, tú serás conocido al andar con él. Ahora, este es mi punto. Usted puede imaginar los beneficios que disfrutará el pecador que sea hecho o que sea llamado por la fe en Cristo amigo de Dios. Usted se imagina todos los beneficios que obtendrá el pecador al poder decir con propiedad, yo soy amigo de Dios. Queridos amigos, yo podría usar algunas horas contándole de todas las cosas bellas, nobles, sublimes, maravillosas y abundantes que he recibido por esta bendita amistad que como un pecador gozo a través de Cristo con mi Dios. Soy un pecador, pero Él me ha hecho su amigo. Él envió un Salvador. Oí el Evangelio hace mucho tiempo atrás y comprendí que Él había enviado un Salvador para reconciliarme conmigo, a su enemigo. Y eso impactó mi alma. Y abracé el Evangelio por la fe, me arrepentí de mis pecados y hace más de 20 años he estado llevando una amistad con Dios. ¿Qué he obtenido de esa amistad? Los beneficios que el Evangelio ofrece. ¿Ustedes recuerdan al hijo pródigo? Hay una historia en la Biblia, en Lucas 15, en que un hijo, Cristo contó esta historia, se fue lejos de su padre y vivió perdidamente. Y luego dice que cuando lo hubo malgastado todo, comenzó a venir una gran hambre. Y él fue y para llenar sus necesidades le pidió a un hombre que le dejara cuidar sus cerdos. Era tal la miseria a la que este joven, luego de haberlo tenido todo junto a su padre, era tal la miseria a la que llegó, que deseó comer lo que los cerdos comían. Y estando en esa miseria, la Biblia dice, Cristo dijo, y volviendo en sí dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia dice, Cristo contó, que el joven se puso de pie y caminó de regreso a la casa de su padre, y que cuando estaba cerca de la casa de su padre lo vio de lejos y corrió hacia él, se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme por favor como uno de tus sirvientes. Pero el padre dijo, llamó a sus empleados y les dijo, traigan el mejor vestido, pongan anillo en su mano y calzado en sus pies, y maten al buey más gordo y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué he traído esta historia bíblica a su mente? Piensen lo siguiente, fue cuando el hijo volvió a casa, fue cuando el hijo se humilló delante de su padre, que se reconcilió con él. Pregunta, ¿qué beneficios volvió a gozar este hijo? ¿Qué beneficios volvió a gozar? ¿Lo notan? Si ustedes leen en sus casas o si pusieron atención a la historia que le conté, que la pueden leer en Lucas 15, notarán que él volvió a gozar de todas las bondades que su padre tenía para él. ¿Notan? Él volvió a gozar. ¿Cuáles fueron esas bondades? Bueno, comida fresca, ropa limpia, una cama con sábanas limpias, pero sobre todo, ¿sabe cuál fue el mayor beneficio? Volvió a gozar de los besos, de los abrazos y del perdón de su padre.
Ese es un maravilloso beneficio, ¿lo notan? Se reconcilió con su Padre y la reconciliación le dejó grandes, grandes beneficios. ¿Lo notan? Ahora, en segundo lugar, déjeme concluir este video hablándole de el pedido que encontramos en nuestro texto. En 2 Corintios 5:20 leemos: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Una vez que Pablo explica la reconciliación, ahora dice, así que somos, esta es la implicación, embajadores en nombre de Cristo. Y como somos embajadores en nombre de Cristo, Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amigos, a los hombres se nos hace difícil rogar. Casi nunca lo hacemos. Y cuando lo hacemos porque no nos ha quedado otra opción. Sin embargo, hay un ruego que es motivado por el amor. Por ejemplo, ahí tenemos el ruego de una madre para su hijo, quien, endurecido por sus pecados, ha escogido vivir una vida llena de vicios y descontrol. Ella le ruega que no salga más en las madrugadas y que se aleje de esas amistades. Ella le ruega, un ruego decente, esa es la palabra. Y precisamente han sido esos ruegos los que han logrado ablandar a muchos corazones de hijos duros y rebeldes. La historia de la humanidad lo muestra y algunos de nosotros hemos sido testigos. Como los ruegos de una madre, esos ruegos de amor han logrado ablandar el corazón de algún hijo rebelde. Han sido esos ruegos los que han logrado apartar a muchos hijos de sus malos caminos. O por ejemplo, ahí tenemos el amoroso y urgente ruego de aquella esposa para con su esposo, el día que él, impulsado por un arranque de ira y frustración, ha decidido locamente abandonar la casa al sentirse tal vez frustrado, inútil, incapaz por no poder proveer a su casa. Pero ahí está su tierna esposa, su amante esposa, rogándole, calmándole. Ese ruego de esa esposa amorosa es la que ha logrado calmarlo y es el que ha hecho que él entre nuevamente a la casa y abandone esa loca idea de dejarla a ella y a sus hijos. ¿Cuál es mi punto? Escuchen con atención, amigo, amiga, joven querido. El texto sagrado dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Amigo, yo sé que yo soy alguien desconocido para usted. Usted solamente me ve por un video. Pero en nombre de Dios le digo a usted, querido joven, a usted, querida señorita, caballero, amigo, a usted le digo, a usted que vive alejado de Dios, a usted que ha vivido haciendo su propia voluntad, no importa qué religión tenga, a usted que ha vivido haciendo su propia voluntad, que ha seguido su voluntad y que ha ignorado la de Dios, a usted que ahora tal vez ha empezado a comprender que Dios no le miente cuando le dice que el pecado le traerá muerte y destrucción, a usted que empieza a cansarse de la vida, que la vida vana que usted lleva, a usted querido amigo, le ruego, como si Dios rogase en nombre mío o a través mío, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. ¿Qué está esperando? Este es el anuncio del Evangelio. No importa cuán bien le vayan los negocios, no importa si se compró un carro más grande. Si usted permanece en ese estado en el que se encuentra, usted es un enemigo de Dios. No lo digo yo, no lo dice mi religión. Tendrá que ahora negar la Biblia si va a desechar este mensaje. Tendrá que decir, ese libro, tampoco creo en él, como muchos ya lo han hecho para la perdición de sus almas. Este es el mensaje central del Evangelio.
que tenemos una enemistad con Dios por causa de nuestros pecados y que la única manera de reconciliarnos con Él es por la fe en Cristo. Le ruego que se reconcilie con Dios. Tal vez algunos de ustedes se dicen a sí mismos, pero ¿cómo reconciliarme con Él si le he ofendido tanto? Yo he oído eso, yo también lo sentí. Pues precisamente esa es la gloria del Evangelio. Es cierto, usted lo ha ofendido y lo ha hecho horriblemente, pero esta es la buena noticia, que por medio de Cristo usted puede reconciliarse con Él. Por medio de Cristo, Él le promete el perdón de sus pecados y estar en paz con Él y volver a ser su amigo. Así que en nombre de Dios, por última vez, como si Dios rogase a través mío, le ruego, reconcíliese con Dios. No pierda más el tiempo. Usted no necesita una religión, usted necesita a Cristo, al Señor en su vida. Déjeme terminar de esta manera. ¿Alguna vez usted se ha reconciliado con alguien con quien usted previamente se había enemistado? Alguien al que amabas, pero que tal vez te habías disgustado con él o él se había disgustado contigo. Si usted ha experimentado eso y yo lo he experimentado un par de veces en mi vida, la pregunta que sigue es esta. ¿Qué efecto tuvo esa reconciliación en su alma? Si usted ha experimentado una reconciliación humana, yo sí lo he experimentado, eso es algo dulce al alma, es algo maravilloso, es refrescante, es vivificante. Estas son las cosas que su alma experimentará solo el día que usted se reconcilie con Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.